Hola a todas y todas. Mi nombre es Andrés Aristizábal y les queremos dar la bienvenida a Aldea Mundial, el podcast. Estamos muy emocionados de estar acá porque este es nuestro primer programa en este nuevo formato. Recuerden que los que nos escuchan por primera vez o nos están viendo por primera vez, antes hacíamos unos programas live desde el 2020 tocando diferentes temas de política internacional. Entonces, desde ya queremos invitarlos a que puedan escuchar cada 15 días nuestros programas en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Quiero presentar a mi amigo Alejandro, quien es mi compañero acá en Aldea Mundial. Hola a todas y todos, claramente para mí también es un gusto volver a retomar nuestros ahora video podcast de Aldea Mundial, recordándoles que Aldea Mundial es una plataforma que busca analizar de manera rigurosa, científica y una manera muy crítica todos los asuntos de la vida internacional, y para ello hemos traído en esta ocasión diferentes personalidades o diferentes personas con las que vamos a abordar estos temas de manera muy sencilla, práctica, pero clara, para que todas las personas, así no haya estudiado temas de política internacional, pues puedan entender qué es lo que pasa en el mundo, cómo se articula esta situación en nuestro país y pues en nuestras vidas del diario vivir. Entonces, para mí es un gran orgullo, un placer estar otra vez con ustedes en esta nueva plataforma. Y bueno, pues arranquemos con este primer tema que es de suma importancia y que no hay que dejar de hablar de él. Claro que sí. Quiero recordar, a lo largo de esta serie de podcasts que vamos a escuchar, vamos a entrevistar a diferentes expertos y expertas que se han dedicado su vida a estudiar estos temas que vamos a tratar con mayor profundidad y para darles una perspectiva, compartan sus historias, sus pensamientos, sus opiniones y cómo poder avanzar y profundizar en cada uno de los temas. Como ya lo dijo Alejo y como lo pueden ver en el nombre del episodio, hoy vamos a hablar sobre el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Para esto hemos decidido invitar a una colega con la que llevamos muchos años de conocernos, pero también de amistad, que es experta en estos temas, y quiero presentar a Oded Gidi. Oded Gidi es internacionalista egresada de la Universidad del Norte y magíster en estudios de Oriente Próximo y Medio Oriente, con énfasis en literatura palestina moderna en la SOAS de la Universidad de Londres. Se ha desempeñado como docente de pregrado y educación continua en las áreas de historia y ciencias sociales y cuenta con publicaciones acerca de las relaciones y conexiones históricas árabes latinas, la diáspora palestina en Colombia, comunidades islámicas y sobre la cultura y la historia de Palestina. Sirvió como asesora de Medio Oriente de la Dirección de Asia, África y Oceanía de la Cancillería colombiana y asesora de gestión migratoria de la Alcaldía de Barranquilla. Actualmente es directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia y miembro del grupo de expertos de árabes latinos, un programa de la UNESCO para promoción del diálogo intercultural. Aparte de eso, también una activista muy fuerte de la comunidad palestina, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Gigi, Oded, bienvenida acá a Aldea Mundial nuevamente. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por abrir este espacio, por pensar en mí y por justamente tocar un tema que es de gran importancia para todos y todas, indiferentemente de donde nos encontremos y a lo que nos dediquemos. Antes de empezar, vamos a decirles que dividimos este podcast a través de una serie de bloques y comenzamos con nuestro primer bloque que se llama En Contexto, que nos permitirá adentrarnos y para entender la situación general y profundizar en el diálogo que vamos a tener con Oded. El pasado 7 de octubre de 2023, miembros del grupo Hamas lanzaron un ataque sorpresa contra Israel que dejó como resultado 1.200 muertos, 240 rehenes y abriendo un nuevo capítulo de una larga historia de sufrimiento del pueblo palestino por la potencia ocupante de Israel en el territorio de Palestina. Y aunque este conflicto inició desde 1948, periodo desde el cual la humanidad ha presenciado diferentes enfrentamientos, miles de muertos, millones de desplazados e intentos de acuerdo fracasados, este ataque y la respuesta de Israel con un castigo colectivo contra el pueblo palestino ha conducido a una nueva etapa de humillación, desprecio y venganza por parte de Tel Aviv hacia los palestinos inocentes. Así pues, desde esta fecha, la potencia ocupante de Israel ha asesinado a más de 35.000 palestinos, siendo el 70% de las víctimas niños, niñas y mujeres inocentes. Para lograr tales cifras, la dirigencia política y militar de Israel han establecido un discurso que apunta a deshumanizar a los palestinos, tratándolos de animales y cerrándoles toda la posibilidad de acceder
favorecer a las ayudas humanitarias. Y ante esta respuesta desproporcional y violatoria del derecho internacional por parte de la potencia ocupante de Israel y frente al silencio cómplice de los países europeos y Estados Unidos, que dicen reivindicar los derechos humanos pero solo en momentos de su conveniencia, los hutíes, movimiento político antiimperialista de Yemen, decidieron atacar militarmente desde noviembre a los barcos mercantes con banderas israelíes que pasaran por el Mar Rojo con el propósito que la comunidad internacional tomara acciones concretas hacia Israel para que el genocidio cesara. Sin embargo, ante la inacción de las potencias de Europa y Estados Unidos, los hutíes desde diciembre ejercieron mayor presión, atacando a todos los barcos con bandera de Israel o aquellos que llegasen a puertos de Israel. Mientras que esto sucede en Asia Occidental, el 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica interponió un proceso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio de la Franja de Gaza. Sin importar estas acciones y mientras la Corte Internacional de Justicia fallaba en esta situación, Israel ha mantenido sus acciones contra la población civil, violatoria del derecho internacional humanitario, destruyendo hospitales, colegios y lugares patrimoniales del pueblo palestino. Ahora bien, el pasado 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel prevenir todos los medios que se cometa el genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza, porque las pruebas que ofreció Sudáfrica evidencian que Israel no está previniendo este tipo de acciones ilegales y por el contrario está animando a hacerlo. Ante esta postura de la Corte Internacional de Justicia, Israel acusó a 12 funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de haber ofrecido información a Hamas para el ataque del 7 de octubre, acusación que hasta el día de hoy Israel no ha publicado sus pruebas. Por tal acusación, 16 estados, además, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, entre otros, han decidido recortar el presupuesto para la Agencia de Naciones Unidas. Con todo lo anterior, hoy presenciamos un castigo colectivo militar por parte de Israel y un castigo financiero por parte de los aliados de Israel para asfixiar por completo al pueblo inocente y la Palestina. Con esto, pues damos la bienvenida a nuestra invitada en Aldea Mundial. Odette, pues Alejandro pues nos hizo un poquito de resumen y contexto de esto. Tal vez las cifras que más vemos a través de las redes sociales semanalmente es el número de muertos y heridos. Sin embargo, son múltiples las acciones que han venido afectando a Gaza. Perdón por el sonido de fondo, es mi hijo. Que han venido afectando, digamos, a Gaza, no solo a Gaza, ya tenemos también efectos, acciones que se están desarrollando en Cisjordania. Yo quiero que nos cuentes un poco, pues ya sabemos, digamos, un número que es lo que nos pueden decir, pero ¿qué más acciones ha tomado el Estado de Israel en contra del pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania, que tal vez no son tan vistas por los medios de comunicación ni tan habladas, que podemos estar hablando de afectación a la infraestructura, a la historia colectiva del pueblo, bueno, esta serie de elementos que creemos que es importante? Andrés, esa es una pregunta excelente porque obviamente ahora mismo hay una sobresaturación de imágenes y videos completamente aberrantes, desgarradores en redes sociales que obviamente no están siendo mostrados en los medios tradicionales de comunicación, y ahí tenemos un primer problema en la selectividad del dolor, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, adjetivos que se reservan a un solo bando o a un solo actor. Por ejemplo, cada vez que se habla del ataque del 7 de octubre, se habla de que fue barbárico y que fue muy violento, o usa este tipo de adjetivos para describir el ataque de Hamas, pero nunca he visto usar esos mismos adjetivos para la retaliación y para la forma en cómo Israel por 121 días ya ha destruido sistemáticamente cualquier posibilidad de vida en la Franja de Gaza. O sea, no se usa el adjetivo de barbárico para referirnos a Israel, cuando yo pienso que si ponemos las cosas en contraste, no se puede hacer ni siquiera una comparación de lo que pasó el 7 de octubre versus lo que ha estado pasando por los últimos 120 días. ¿Qué ha estado pasando por los últimos 120 días? Hay algunas personas que se refieren a ello como legítima defensa. De hecho, el presidente de Argentina está viajando a Israel para mostrarle ahora mismo su apoyo a la legítima defensa, al derecho a la legítima defensa.
Pero es muy importante tener en cuenta que este principio realmente no aplica, porque cuando un país, un Estado, hace uso de este derecho, lo puede hacer mientras dure la agresión o la amenaza o el ataque que está recibiendo de parte del agresor para poder defenderse. Uno. Y dos, en el caso de Israel ni siquiera se puede aplicar en un principio porque Israel es, inclusive según Naciones Unidas, es una potencia ocupante, está ocupando el territorio de otro Estado, Palestina, que sabemos que no está reconocido oficialmente por el problema que tenemos de democracia en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en que pues por el derecho al veto que tienen algunos países, el Estado de Palestina no es miembro pleno de Naciones Unidas. El punto es que Israel como potencia ocupante no puede hacer uso de ese derecho porque en teoría no puede aplicarlo en los territorios que ilegalmente está ocupando. Entre ellos, Gaza, por supuesto, y Cisjordania. Entonces, ¿qué otras cosas están pasando que no estamos viendo? Y eso es una pregunta excelente, porque el foco claramente está en Gaza, en la franja de Gaza, claramente está en las vidas humanas que se están perdiendo, especialmente la de los niños, que exactamente van casi ya 13.000 niños palestinos asesinados. Yo estoy seguro que si en 4 meses 13.000 niños franceses o italianos o americanos o colombianos, bueno, hay que ver si también para nuestro sur hay el mismo tratamiento, ¿no? Hacia nuestro sur suramericano, latinoamericano. Pero si 13.000 niños europeos o de algún país, entre comillas, de primera línea, de primera clase, ¿no? Como sabemos que existen, yo creo que esto estaría en todas partes, o sea, sería una noticia grandísima, pero el mismo hecho no creería que ni siquiera lo dejaran pasar. O sea, no, claro, sí, no sé. ni siquiera se pensaría en que pudiese pasar. Pero hay 2 cosas que me gustaría resaltar de que no estamos viendo que también está pasando, y es la primera, la situación en Cisjordania. Por supuesto, la violencia de los colonos está completamente desatada, tanto así que Biden, en una jugada bastante estratégica para quitarse un poquito la presión de los votantes, especialmente la generación más joven y las minorías, etcétera, decidió sancionar a colonos israelíes que estén en actos de violencia. Uno, es muy difícil identificar cuáles son esos colonos que están en actos de violencia porque todos los días son miles de colonos que están en este tipo de actos de violencia contra la población palestina de Cisjordania. Pero 2, hay algo que no estamos viendo. La palabra colonos. O sea, la legislación utiliza la palabra settlers, colonos. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay que leer un poquito entre líneas. O sea, para aquellos que insisten que el caso de Palestina e Israel es un conflicto donde hay 2 bandos, etcétera, con el simple hecho de que se reconozca que hay colonos en Cisjordania, Que hay una ocupación sistemática. Un caso de colonización. Son colonos ilegales, colonos. O sea, es como si estuviésemos todavía en el siglo XVI o en el siglo XIX o XVIII, donde hay colonos llegando a un territorio, eliminando a los nativos y creando una nueva metrópoli. Pensemos en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en nuestra misma América, nuestra misma Colombia. Entonces, la violencia en Cisjordania está desatada. Los palestinos en Cisjordania viven con muchísimo miedo. No hay movilidad libre. Si antes no había, ahora no existe de una ciudad palestina a otra. Las personas están con mucho miedo porque dicen, si esto está pasando en Gaza, nos puede pasar a nosotros también. Y hay una persecución, yo he visto, digamos, aquí hay una persecución de las autoridades israelíes muy fuerte. O sea, yo recuerdo, digamos, que a eso de los primeros, que yo sé, primer mes después de octubre, de esta situación que comenzó en octubre, había muchos videos que mostraban, por ejemplo, actos de que personas, policía israelí revisaba celulares, las redes en sociales, circunstancias para ver si seguía, si no, qué comentarios hacía y si tenía algún comentario, digamos, en apoyo a Palestina, ni siquiera digamos, en una apoyo, ni siquiera jamás, estamos hablando de apoyo a la situación que estaba sufriendo la franja de Gaza, pues eran encarcelados, generando así también un veto silencioso que va incluso
a mismos israelíes que viven en Israel, pues, que no están, digamos, en la dinámica de que sean palestinos. No sé. Sí, efectivamente hay una persecución muy grande, por supuesto, contra cualquier persona. Y no solamente eso, si tú tienes familia, por ejemplo, como es mi caso, si tienes familia dentro de Palestina, hay un silencio completo en redes sociales, porque hasta los chats, las llamadas, todo está siendo intervenido, nadie está hablando. Entonces, Tel Aviv está a 1 hora, sin mucho, de Gaza, y los residentes en Tel Aviv no tienen ni idea de lo que está pasando a 1 hora, por el bloqueo que hay dentro del mismo, del mismo Israel acerca de lo que está pasando, como también por la persecución y esas limitaciones al derecho a la libre expresión. Entonces, acá se están empezando a derrumbar varios mitos, ¿no? El mito del conflicto, número uno. Dos, el mito, por ejemplo, que Israel es una democracia. Creo que en una democracia se puede y debe haber espacio para personas que estén en contra de políticas de hecho, hoy el Parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que busca castigar hasta con 5 años de prisión a cualquier persona que incurra en la negación o minimización de lo que sucedió el 7 de octubre. Hay un segundo aspecto que también no está trayendo la misma atención. Sabemos que ya el primero es la violencia que hay dentro de los territorios ocupados y dentro de Israel, violencia simbólica, inclusive desde el lenguaje, con las incitaciones al genocidio por parte de los políticos israelíes, de la misma sociedad israelí en muchos casos, que no se ha pronunciado contundentemente sobre o contra o rechazando las políticas genocidas de su gobierno. Hay que esperar a ver si simplemente es debido a la represión tan fuerte que hay, o si realmente gran parte de la sociedad israelí está apoyando y aprobando estas conductas de su gobierno, lo cual sería igualmente preocupante. Y lo segundo que no estamos viendo y que a mí personalmente me preocupa muchísimo debido a mi campo de experticia, ¿no? que también son los estudios culturales, es el etnocidio en Palestina. ¿A qué nos referimos con etnocidio? Etnocidio es un concepto que se desarrolla un poquito al tiempo de cuando se teoriza sobre el concepto de etnocidio, pero hace referencia a la destrucción sistemática y deliberada de la cultura, de la identidad de un pueblo. No consiste en la eliminación física de la persona o del grupo, como se define en un genocidio, sino es un ataque dirigido intencionalmente en contra de la memoria de la cultura de ese pueblo. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque desde el 7 de octubre, 199 sitios patrimoniales en Gaza han sido destruidos. Hace poco salió un reporte del Ministerio de Cultura palestino en el que se detalla muy minuciosamente todos los daños al sector cultural en la Franja de Gaza. Se relata exactamente las colecciones privadas que han sido destruidas, los museos, los sitios arqueológicos, las colecciones privadas, públicas, los sitios de memoria, mezquitas e iglesias antiguas. Inclusive, hace poco salió un video en redes sociales subido desde la misma cuenta de Instagram del director de antigüedades del gobierno israelí, en donde él decía que estaba viajando hacia Gaza para inspeccionar una bodega llena de antigüedades que había sido tomada por el ejército israelí. Obviamente antigüedades palestinas, ¿no? Entonces, esos intentos por recontextualizar, por un lado, y por el otro lado, apropiarse, y por otro lado, eliminar la cultura y la identidad del pueblo palestino y su relación con la tierra, es parte del proyecto colonial, del inicio educativo. Y mira que eso me parece muy interesante lo que planteas, porque eso es lo que, digamos, no se está viendo. Y otro elemento que me parece muy importante es que cuando uno mira las cifras de personas asesinadas, el 70% son niños o niñas y mujeres. Y a mí, yo reflexionando sobre ese tema, digo, el mensaje es clarísimo. O sea, quieren es acabarla, ¿no? O sea, ¿por qué los niños? Cuando hablamos de los niños que son el futuro, son los que van a mantener la cultura, son los que van a mantener, digamos, la articulación y el tejido de ese pueblo, ¿no? Claro. Y que eliminen a los niños, que asesinen a las mujeres, el mensaje es clarísimo, en donde decimos, aquí vamos a arrasar y que aquí no va a volver a, digamos, a surgir
Sí, ¿no? no va a haber una continuidad, un relevo generacional del pueblo. Pero aquí el problema de fondo es también que cuando tú en un territorio, como es la Franja de Gaza, que sabemos está compuesto de varias ciudades, o sea, no es un solo lugar, son varias ciudades, Khan Yunis, Rafah, la ciudad de Gaza, etcétera. Cuando a lo largo y ancho de este territorio se ha destruido sistemáticamente la presencia material, la conexión material de esa comunidad con su territorio a través de la eliminación de sitios arqueológicos patrimoniales, de mezquitas antiguas, de iglesias antiguas, de museos con colecciones adentro, completamente aniquiladas. Da entonces lo mismo que los palestinos vuelvan a Gaza, a sus hogares, a sus comunidades dentro de la Franja de Gaza, o que se vayan a Uganda o a Namibia o a Nicaragua, a cualquier lugar del mundo, porque es que ya no tienen, o sea, ya la tierra y el territorio ha perdido eso que lo hace palestino, debido a esa destrucción sistemática de la cultura. Estamos hablando, Odette, estamos Uh-huh. hablando pues, para que las personas que nos estén escuchando un poco entiendan de cuántos años de historia, siglos de historia del pueblo palestino se está perdiendo, porque pues tal vez muchas personas no conocen la historia o la herencia cultural que tiene el pueblo palestino en el territorio que hoy está ocupado, pero que también entienden la dimensión de lo que estamos hablando, porque muchas veces cuando hay un hecho así de eh, eliminación de algo culturalmente histórico súper valioso, pues hay una relevancia y se llama mucho la atención sobre eso. Pero en este caso, digamos, como la gente no tiene el contexto, digamos también que nos puedas decir, pues más o menos cuánto tiempo estamos hablando, o sea, pues acá hay cosas que de siglos. Sí, por supuesto, Gaza por lo menos tiene una historia de 4.000 años. Y si se dan cuenta, el territorio de la franja es un pivote que conecta a África y a Asia. O sea, tú para llegar de África a Asia tienes que pasar por Gaza. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, o muchas personas, muchos oyentes, todos los días escuchan las noticias de Gaza, pero yo no sé cuántas personas han buscado a Gaza en el mapa del mundo. O sea, Gaza es el lugar a través del cual se conecta África y Asia. Es el único, es la única conexión terrestre que hay entre los dos continentes. ¿Cuántos siglos de historias, cuántos pueblos, cuántas civilizaciones, cuánto ha pasado por allí? ¿Cuántas personas que van iban, ¿no? Camino de África? Inclusive, hablemos de algo muy puntual. ¿Cuántas personas en Hajj, en la peregrinación que hacen los musulmanes una vez en su vida, que mucha gente conoce, o la Umbra también, que estos viajes que se hacen de peregrinación a la Meca y a los lugares santos en lo que hoy es Arabia Saudí? ¿Cuánta gente pasaba por Gaza para llegar a la Meca? Solamente hablemos del turismo religioso, no hablemos de turismo religioso, es un turismo, pero de peregrinaciones religiosas. Hablemos de las rutas, las míticas supuestas rutas comerciales de la ruta de la seda, pasaban por allí. Es decir, Gaza ha sido un epicentro a lo largo de la historia importantísimo en el comercio entre Asia y África, e inclusive hacia Europa, hacia el Mediterráneo. Ya es un territorio supremamente rico. Los últimos 17 años en los que Israel ha impuesto un bloqueo marítimo, terrestre y aéreo a la Franja de Gaza han sido un paréntesis en una historia de 4.000 años en la que Gaza ha estado completamente conectada al resto del mundo. Los palestinos son los herederos de toda la herencia cananea. Los palestinos hoy son el resultado de una mezcla fantástica, maravillosa, de siglos, de diversas culturas, civilizaciones que han pasado por ese territorio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros lastimosamente, Occidente, entre comillas, estamos un poco condicionados por la tradición judeocristiana y muchas veces y de manera muy lamentable nos acercamos a la historia de Palestina únicamente a través del lente bíblico. A través del lente bíblico nos han enseñado de que esa tierra está escriturada, por decirlo así, a un cierto pueblo y que pues lo único que hay en esa tierra para validar o para reconocer es la historia de ese pueblo. Pero usemos la Biblia de otra forma. En la Biblia también se menciona la existencia de otros pueblos, inclusive los cananeos, los filisteos, que hoy son los palestinos, ¿cierto? Entonces, lastimosamente ese entendimiento dominante y muy colonial
esa historia, entre comillas, bíblica, porque yo no puedo concebir la idea de que un texto bíblico sea un manual de historia, un libro de historia. Creo que hay muchos problemas en eso. Pero sí es importante reconocer la importancia histórica, geográfica, cultural de la Franja de Gaza y en general de toda Palestina a lo largo de la historia. Es preocupante lo que está pasando ahora en este intento de eliminar toda esa historia y hacer una especie de tabula rasa, ¿no? Y mira que si lo ponemos en cifras, a hoy hay aproximadamente 95 escuelas e inmuebles universitarios en Gaza que han sido eliminados, han sido destruidos por completo. Quiero resaltar otro elemento que me parece importante y es la manera también como en las redes sociales los propios militares de las fuerzas israelíes graban burlándose Sí. o entrando a un salón de niños de colegio, un jardín y burlándose, ¿no? Como una manera de humillar, ¿no? O Sí. hemos visto otros videos donde en la parte de atrás se ve ellos haciendo, pues en la parte de atrás de los militares se ve cómo se derrumba la universidad más importante de Gaza y haciendo alegorías al chiste, a la burla, a la humillación. Sí. Y que creo que eso en cifras se ve, ¿no? 18 hospitales además también destruidos por completo. Entonces creo que sin duda alguna lo que estamos viendo es una demostración de lo que Benjamin Netanyahu lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, en donde sacó un mapa en donde no aparece Palestina. Y lo que yo cada vez veo, yo digo, pues esto lo que estamos viendo es ese plan que tenía Benjamin Netanyahu. A eso yo quiero hacer un comentario, es que acá mucho, pues, Alejo y Ode también somos internacionalistas, hemos visto, estudiado historia de guerras, de conflictos armados. Vale la pena que para mí esto no es no guarda la semejanza a un conflicto armado, que podemos hablar histórico, de guerras, o parte de las guerras mundiales, pero incluso entre enemigos y personas de que se confrontaban, pueblos confrontados, el respeto a la historia, a la identidad cultural, a estos sitios, a los mismos hospitales, pues eso es era supremamente respetuoso en torno a no atentar contra ese legado histórico de los pueblos, así estuvieran en guerras, ¿sí? O no es la historia, pues acá vale la pena mencionar, o no estamos hablando, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, cómo había un proceso de conservación, incluso de robo, porque entendían la valía de ciertas cosas culturales que existían, digamos, en el momento, digamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes con otros pueblos, porque había un entendimiento, digamos, del respeto a la cultura, que hay un proceso de eliminación, ¿sí? Y eso, digamos, muestra que era lo que quería, una pregunta que quería hacer para pensar un poco y era, ¿cuál es el objetivo finalmente político que tiene Israel con esto? Finalmente no es una respuesta, no guarda entre los tipos de la proporcionalidad, es una clara violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Está generando resistencias por muchos lados, pero continúa cada vez más fuerte. ¿Cuál es el objetivo político? ¿Ustedes cuál consideran que es el objetivo político de Israel al continuar con esto? Sí, todo lo que, mira, sobre los colegios son 334 colegios destruidos, 334, todas las universidades. Estamos hablando ahora también de un epistemicidio. Y no sé si ustedes recuerdan, antes de contestar la pregunta al objetivo político, cuando Israel atacó el primer hospital en octubre, Al-Shifa, la excusa fue, no, fue un misil de Hamas que cayó mal, entonces cayó en el hospital. Cuando Israel saca esta justificación, yo enseguida la descarto y enseguida sé que es una propaganda más, o sea, una mentira más, pero muchas personas lo creen. El problema es que la lectura en ese momento fue errónea. No nos dimos cuenta de que ese era el plan, porque en la medida que tú destruyes hospitales, destruyes la capacidad de salvar vidas. O sea, estás asegurando de que el daño en vidas sea sostenido, y no solamente eso, de hacer daño físico, de no poder salvar, aliviar el dolor, sino también del dolor, romper el espíritu, la esperanza. La esperanza de la persona. Entonces, esto lo uso para responder tu pregunta de cuál es el objetivo político. Lastimosamente, el objetivo político es el mismo objetivo desde antes de 1948.
la mayor cantidad de tierra con el menor número de palestinos. Ese es el objetivo en sí del sionismo. Muchas personas a veces tienden a definir al sionismo como un movimiento de reivindicación nacionalista, de derechos de autodeterminación del pueblo judío. Así algunas personas lo definen. Yo no soy muy partidaria de esa definición porque, uno, y en palabras de Oren, perdóname porque el apellido es bien complicado de decir, es un historiador israelí, Yiftah Shel creo que es, él inclusive en su libro, donde describe a Israel como una etnocracia, habla de que los nacionalismos pueden conllevar a la limpieza étnica, pero más allá de eso, el sionismo es una forma de racismo y ante todo es un movimiento colonial. Entonces, en esa lógica de ese movimiento colonial, existe la premisa de conquistar, colonizar la mayor cantidad de tierras y eliminar a la población nativa. Y eso es lo que ha estado pasando, es un gran continuum desde antes de 1948 hasta la fecha, por diversos medios físicos, como la eliminación física de las personas que vemos hoy, que hoy el número de muertos hasta el 3 de febrero asciende a 35.000, de hecho, con 67.000 heridos, pero también con otro tipo de políticas, como por ejemplo revocar la nacionalidad, los permisos de residencia de los palestinos en Jerusalén, o por ejemplo no permitir el derecho al retorno de los 5 millones de refugiados, que esto podemos hablar después de por qué la UNRWA es importante y por qué Israel está buscando su aniquilación. Pero el objetivo político realmente es ese, o sea, un Israel que exista en las fronteras, que envisionó el sionismo desde un inicio, eh, sin palestinos. Ese es el objetivo político de cualquier proyecto colonial, o lo que en inglés uno se refiere a un settler colonial project. No hay una traducción muy certera al español, pero que hace referencia no a que un pueblo colonice a otro, pero continúe la metrópoli colonial allí donde está, como por ejemplo el caso de Gran Bretaña y la India. La India fue colonizada por el Imperio Británico, ¿cierto? Pero el Imperio Británico seguía ahí. Londres, su capital, seguía ahí como la gran metrópoli colonial. En este caso es un poco diferente, porque acá no es que haya una metrópoli colonial, sino que la metrópoli colonial se crea en ese territorio que está siendo colonizado. Es un caso de colonización de asentamiento, settler colonialism, que naturalmente necesita la erradicación, la eliminación completa de la población nativa. Y retomando con lo anterior, conectando, de cualquier conexión histórica, cultural, afectiva de ese grupo al territorio. Sí, a mí me parece muy interesante lo que planteas porque ahorita precisamente pues estoy escribiendo algo sobre este tema en Asia Occidental y bueno, en especial sobre la guerra, sobre el terrorismo, contra el terrorismo desde Estados Unidos desde el 2001. Y uno se da cuenta haciendo reflexiones en la medida que, digamos, si uno lo mira en términos históricos, los judíos durante el siglo XIX eran el pueblo paria de los europeos y hubo una política en toda Europa de sacar a los judíos, ¿no? Esta política se materializó en la construcción de un holocausto y la conexión que le dio el pueblo europeo, ¿cierto? Y en el que les quitó el rostro o esa imagen de pueblo paria, fue llevándolos al territorio palestino, ¿no? Y que creo yo que además hay otro tema importante, es que esta manera de darles la conexión de aliados con Europa era también en últimas convertirse en el chivo expiatorio de Occidente o de Europa, especialmente en la región, no en Asia Occidental. Entonces yo creo que el sionismo sin duda alguna es una política que ejerce su papel de colonizador en dos áreas, tanto de los sionistas en territorio palestino, sino también en el juego que puede representar Israel en la región, ¿no? Entonces creo yo que van los dos elementos. Yo creo que hay otro elemento que me parece clave y es Israel siempre ha planteado que su objetivo político es eliminar a Hamas porque quieren eliminar el terrorismo. Pero cuando uno se pone como a reflexionar sobre el asunto, la guerra contra el terrorismo es igual de efímera como la guerra contra la pobreza, ¿sí? Es decir, no hay un enemigo claro. Dentro de las guerras, de los conceptos guerras, es asimétrico, o sea, no se tiene claridad.
Y esa vaguedad política y esa vaguedad de la definición del término, lo que se busca es mantenerlo en el tiempo. Entonces, cuando yo planteo, dicen, no, acabar con Hamas. Hombre, no hemos acabado, si lo consideran terrorismo, no lo hemos acabado desde el 2001. Dos, devolverle las capacidades que perdió Israel. Y a mí esto es lo que me genera mucha duda, ¿sí? Digamos que siempre desde el inicio. Egipto constantemente ha dicho, nosotros le pasamos información a Israel de alguna preparación de Hamas. ¿Por qué Tel Aviv no hizo nada? ¿Por qué el gobierno de Benjamín Netanyahu dejó pasar todos los cables de inteligencia de Egipto? Estaban preparándose para esto y por eso planteaba, no hay que olvidar, Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas sacó un mapa en donde no aparecía el pueblo palestino. Digo, ok, esto no está preparado, pero además, Israel siempre se ha jactado internacionalmente de tener el Mossad, de tener el centro de inteligencia más avanzado. Y uno dice, ¿cómo se le puede pasar esto? Y cuando uno empieza a leer, entre otras fuentes, digamos, jamás nunca tuvo un mayor dificultad de poder ingresar y hacer lo que supuestamente se hizo. Por último, y yo creo que por último, yo creo que sin duda alguna Israel perdió su capacidad de disuasión y no lo va a recuperar. Y por el contrario, a veces espero no perder mi esperanza, pero espero que ojalá Israel pierda esa reputación que se ha construido, como tú bien lo decías, sobre una democracia, ¿de verdad es una democracia? No, la verdad para mí no es una democracia. Es una etnocracia. Etnocracia. No, y yo creo, y no solamente lo que acaba de decir Alejo, y decir, no, yo también creo, digamos, que es parte de la existencia misma de Hamas, es una necesidad misma para Israel, o sea, es cómo usted alimenta. Primero, pues estamos hablando que no tiene nada sentido, digamos, cuando usted lleva al mismo nivel Hamas que otros grupos terroristas extremistas, no tienen una relación muy estrecha. Pero segundo, hay dos estrategias. Una, tratar de alimentar y construir una lectura, un relato en el cual Hamas es Palestina, ¿sí? Un relato constante en que Hamas es igual a todo el pueblo palestino, o sea, en términos generales, por lo tanto la guerra contra Hamas es la guerra contra Palestina, más o menos. Así como uno lo lee en los medios sin tener dos dedos más de frente. Y lo segundo es que perpetúa, o yo creo que los ataques sistemáticos de Israel frente a Gaza, especialmente, es una incitación al crecimiento de Gaza. O sea, usted cómo hace, usted encierra a un pueblo en un territorio y sistemáticamente, en diferentes refriegas, usted asesina a padres, hijos, hermanos. Entonces, cuando usted no tiene una mayor ocupación, o sea, digamos, mayor desarrollo de su propio proyecto de vida, y en el marco de la situación le matan a su papá, le matan a su hijo, le matan a un hermano, o mueren, este tipo de, pues eso insta a que haya una facilidad por parte de Hamas para un reclutamiento para que crezcan sus filas. Y esto termina siendo un factor de reproducción en medio de lo que ellos mismos han venido creando de Hamas Palestina, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Sí, no, tienes toda la razón y mira, la excusa de Israel de que están detrás de Hamas se desvirtuó completamente el 2 de enero, cuando un dron israelí ataca a Beirut y mata a un líder importantísimo de Hamas que había en Beirut. Israel pudo ubicar un líder de Hamas en Beirut, que Israel no puede ubicar a las personas, a los miembros de Hamas en Gaza y que para ello necesite matar a 35.000 personas. O sea, ya ellos mismos, como dice, o sea, ellos mismos están echándose al agua, pero aquí el problema es que a pesar de que los mismos israelíes, sus gobernantes, las fuerzas de ocupación israelíes que se están grabando, destruyendo a propósito y vandalizando e incitando al genocidio y vandalizando lugares en Gaza, ellos mismos están fabricando las pruebas contra ellos mismos. Pero fíjense lo preocupante que es que a pesar de que ellos mismos están fabricando las pruebas y las evidencias que se necesita para juzgarlos por los crímenes que están cometiendo, el mundo parece no tener ninguna avenida para poder juzgarlos. Es muy bonita la denuncia contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, está muy bonita la denuncia contra Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, pero ninguna de estas decisiones jurídicas tiene peso
si no están acompañadas de acción y voluntad política. Y ahí es donde me preocupa. Me preocupa dónde está esa voluntad política para hacer cumplir estas decisiones legislativas. Y, y eso es un problema porque entonces estamos cada día evidenciando más que vivimos en un mundo donde todavía prima la ley de la selva. Cualquiera de nosotros, cualquier pueblo, cualquier nación del mundo está completamente expuesta a que algo así le suceda y que nada ni nadie pueda detenerlo. Hoy son los palestinos, mañana no sabemos a quién le toque esta mala, muy, muy mala suerte. Eh, y, y, y yo pienso que este problema fue completamente fabricado y pudo haberse prevenido completamente, porque desde que conocemos qué busca el sionismo, cuáles son los medios del sionismo, desde finales del siglo XIX, y el mundo no ha podido responder. Los palestinos han tenido que pagar por un problema que es europeo, el problema de la judeofobia que había en Europa, la discriminación en contra de los judíos, los pogroms que habían en Rusia, el holocausto, por supuesto, en Alemania, bueno, no en Alemania, pero pues orquestado por los nazis. Todos estos problemas de naturaleza y de carácter muy europeo terminaron siendo pagados por personas que no tenían nada que ver con eso, los palestinos. O sea, Europa pagó sus pecados y quiso limpiar su pasado muy sangriento y muy violento, haciendo que otro pueblo que no tenía nada que ver y que nunca tuvo nada que ver en esto pagara por ello. Entonces, es muy preocupante cómo aquí nos hemos estado echando las responsabilidades a otros. Entonces, ahora la pregunta que yo tengo es, ¿quién va a tomarse la responsabilidad de reconstruir Gaza? Por ejemplo, tú hablabas hace poquito del desarrollo de un pueblo. Mira, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, pueden buscar UNCTAD en internet, acaba de hacer un reporte muy, muy contundente en donde dicen que para que Gaza pueda recuperar su Producto Interno Bruto del 2022, debemos esperar hasta el 2092. O sea, solamente en el 2092 es que Gaza va a poder siquiera recuperar su crecimiento del 2022. Estaba hablando de 70 años de estancamiento un poco. Correcto, 70 años, más o menos. Eso es preocupante. Es un reporte de Naciones Unidas. Lo acaban de emitir. Sí, y sabes qué es lo preocupante de todo esto también, es que cuando tú hablas sobre el tema de Naciones Unidas, y por eso decía, pasamos de presenciar un genocidio, pues, de un castigo colectivo militar, ahora estamos viendo a un tema de un castigo colectivo financiero. Y también me sorprende mucho, aparte de esas instituciones que tú planteas que no tienen en muchas ocasiones esos dientes, esos elementos vinculantes, también me preocupa mucho la manera como Israel también ha ido deslegitimando de manera progresiva a Naciones Unidas, ¿no? Más de 100 funcionarios, si no estoy mal, han sido asesinados de Naciones Unidas, ahora no hay plata para ellos, y que lo que me preocupa, yo le estoy haciendo mucho seguimiento a esta acusación, y es la hora que Israel no muestra las pruebas de esas personas, no las muestra. Claro, claro, como pasó con los 40 bebés decapitados, De acuerdo. por ejemplo, con las mujeres violadas, que nunca, o sea, Nunca mostraron eso. nunca hubo evidencias y se tomaron muchísimas acciones por esas falsas acusaciones. Y a mí me parece tan extraño que todavía no aprendemos a reconocer la propaganda o la Hasbara israelí. ¿Sabes qué es lo preocupante de la UNRWA? Mira, la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Próximo Oriente, fue creada 2 años después de la creación del Estado de Israel para atender a los 700.000 refugiados palestinos que surgen a raíz de la creación del Estado de Israel en el 48 y por supuesto sus descendientes. Hoy hay alrededor de 5 millones o más de palestinos registrados en los archivos de la UNRWA como refugiados. El problema, que la UNRWA desaparezca, que es el objetivo final político de Israel en el caso de la UNRWA, es eliminar el problema de los refugiados, eliminar el derecho al retorno, porque si la agencia que está encargada de custodiar ese sagrado derecho al retorno, lo digo sagrado porque está consagrado en las declaraciones de derechos humanos, el derecho de cualquier refugiado a poder volver a su lugar de origen, tú eliminas eso y Israel elimina eso y elimina uno de los puntos más difíciles de resolver de la situación colonial Palestina-Israel, que es el derecho de los refugiados a retornar.
Hablamos de que hay refugiados palestinos en Siria, en el Líbano, en Jordania, en Egipto y en muchos países del mundo, inclusive aquí en Barranquilla, que no pueden regresar. Y hablamos de que ya hay 4 generaciones nacidas en campos de refugiados. La UNRWA, Con la diáspora. exacto, no, y aquí lo que muchas personas no saben es que la única comunidad de refugiados en el mundo que tiene su propia agencia Naciones Unidas son los palestinos. Ningún otro grupo de refugiados en el mundo cuenta con una agencia propia, exclusivamente dedicada a ellos. Entonces, el desfinanciamiento de la UNRWA es peligrosísimo, porque implica desaparecer los custodios de este derecho al retorno. No, y sin duda alguna creo que es una manera de asfixiar por completo y me preocupa mucho en la manera que es cesarle los derechos a todos los pueblos. Y cuando uno escucha incluso en estos momentos de propuestas, supuestamente propuestas, Israel dice, Benjamin Netanyahu dice, no, nosotros no vamos a ser 2 estados. Incluso la propuesta de este sector de la extrema derecha israelí es que no, digamos, que lo reciban en Egipto o en otros países, pero que nunca retornen. Y es un tema que también en términos, yo quiero resaltar lo que tú decías, Oded, y es que si esto no lo paramos hoy le pasan a los palestinos, pero ¿y cuándo después qué? Y aún así, si a otro país o a otro pueblo no le pasara, nosotros por conciencia moral deberíamos de decir no más. Así no le pase a ningún otro pueblo. Así no le pasa a ningún. Exacto, mira, a nosotros toda la vida nos han enseñado la historia del Holocausto, nos han enseñado a guardar respeto y inclusive una fecha de recordación mundial bajo el lema nunca más, never again. Todos hemos escuchado eso, todos nos han formado así, y está bien, porque es que sí, es completamente repudiable lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El problema es que esta frase carece de una extensión, o sea, nunca más para nadie más. Es que lo que les pasó a ellos no debería pasarle a nadie más. Exactamente. El problema es que está pasando otra vez. Entonces, cuando ya se supone que a raíz de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, se crearon una cantidad de mecanismos para evitar que eso sucediera y otra vez está pasando. Entonces uno dice, ¿en qué qué ha pasado estos últimos 80 años de desarrollo de la comunidad internacional, de sus sistemas de leyes, de mecanismos de paz, ¿no? De resolver disputas? O sea, estamos otra vez viviendo en un estadio peor al que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial, que propició que la Segunda Guerra Mundial pasara con todas sus atrocidades. Totalmente de acuerdo. Yo creo, digamos, que esta situación se está complicando y yo creo que sin duda el pueblo palestino está sufriendo de manera desproporcionada. Ahora yo quiero que miremos un poco, pues las posibles consecuencias, pues, las consecuencias son evidentes, ¿no? Es lo que llevamos hablando un poco todo este tiempo. Pero yo siento o he visto diferentes acciones a momentos anteriores, o a hechos diferentes, cuando sucedió lo del 2012, lo del 2015. Yo he visto una reacción en muchos lugares en apoyo a Palestina que, digamos, no se veía con anterioridad, la situación que se veía en Estados Unidos cuando en momentos previos eso no se veía, estos comentarios que si bien estamos dicho que Israel trata de desvirtuarlos, pero lo del secretario general de las Naciones Unidas, los comentarios del secretario de la OMS, de otros organismos internacionales, en eh, las mismas posiciones que ha venido tomando incluso la Casa Blanca o Biden, el tema de ya comenzar a hablar propiamente de, de, de la creación del Estado palestino como tal, sin duda pues está en un contexto que es muy crítico, con una respuesta muy hostil y crecientemente hostil por parte del Estado de Israel, pero ese marco de esta situación internacional, de esa reacción de apoyo, que no sé cómo la has vivido tú o acá en Colombia, eh, no puede significar, digamos, que haya como un grado de avance o un grado de esperanza. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un paso adelante a pesar de, teniendo en cuenta, digamos, el contexto, por supuesto? Yo no quiero minimizar lo anterior, sino quiero decir, en medio de esto, ¿hay un rayo de luz? Es una pregunta interesante porque evidentemente ha habido un resurgir de la sociedad civil a nivel internacional sorprendente.
En Colombia, por ejemplo, la mayoría de las acciones de solidaridad con Palestina ni siquiera son lideradas por personas de origen palestino o por la comunidad palestina, o sea, son lideradas por personas que no tienen ninguna vinculación. Y creo que ahí está el éxito, en posicionar a Palestina como una causa de la humanidad, una causa que trasciende tu posición política, tu espectro en la izquierda y en la derecha o en el centro, o sea, eso no tiene nada que ver, que también trasciende tu afiliación religiosa, tu pertenencia étnica. Me encanta inclusive ver últimamente cómo hasta la comunidad LGBTIQ+, que antes veía a Israel como ese paraíso de las libertades sexuales en la región, hoy está despertando y se ha dado cuenta que ha habido toda una campaña pinkwashing en donde Israel se ha posicionado como supuestamente ese lugar abierto, pero que al mismo tiempo cuarta las libertades de los palestinos. Entonces he visto inclusive muchísimos movimientos de queers por Palestina, inclusive aquí en Colombia. Entonces eso me emociona mucho de que todos estos grupos que antes estaban que creían que Israel era su aliado de causa se están dando cuenta. Pero hay algo que me preocupa. No es la falta de apoyo de grupos, sino que lo que me preocupa es la permanencia del apoyo de ciertos grupos. ¿Cómo es posible que hayan ciertos grupos que todavía hoy tengan una posición condescendiente con el accionar del sionismo? Eso es preocupante. Por ejemplo, danos ejemplos. Como que, ¿a quién vas? Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos muy puntuales. Hay todavía una gran porción de grupos cristianos evangélicos prosionistas que siguen reivindicando y apoyando el genocidio contra Palestina, creyendo o bajo la creencia de que en la medida que Israel pueda controlar o dominar todo ese territorio, entonces eso va a asegurar y a acelerar la llegada del Mesías. Y entonces este grupo, este apoyo por parte del cristianismo evangélico prosionista es muy fuerte en América Latina. Son muchas las iglesias y los pastores con unos discursos muy prosionistas aquí en Colombia. Es muy común ver banderas de Israel en muchas de estas iglesias evangélicas. Ver inclusive apoyo irrestricto hacia, o sea, la deshumanización completa del palestino, como si no fuesen seres humanos y que merecen pues ser aniquilados por un propósito divino. Eso es muy preocupante. Y por otro lado, me preocupa muchísimo que muchas universidades en Colombia sigan tolerando posiciones tan abiertamente sionistas dentro de las universidades de algunas personas, de algunos profesores, porque volvemos a lo mismo, el sionismo es una forma de racismo, es una política, un movimiento colonial, que no sé si algunos de la audiencia saben, pero las Naciones Unidas, bajo una resolución, ya te digo cuál es, condenó al sionismo como una forma de racismo. La resolución 3379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1975 equipara al sionismo con una forma de racismo y en particular lo compara con el apartheid sudafricano. ¿Qué pasa? Esta resolución 3379 fue revocada por Naciones Unidas en los 90 por presión de Israel para que Israel se sentara a negociar los acuerdos de Oslo. Acuerdos que no se han cumplido también, por supuesto. Pero ahí está el precedente, ahí está el precedente. Entonces es muy preocupante que las universidades aquí en Colombia sigan abriéndole el espacio a este tipo de cosas. Yo pongo otro ejemplo que a mí me pareció desastroso. Una periodista de Blue Radio en una ocasión dijo, Paola Ochoa, en medio de su emisión, dijo que lo que estaba haciendo Israel estaba en la Biblia y que para ellos eso era completamente legítimo. Y eso sí todo el mundo le cayó encima, sin duda alguna. Pero creo que esos son factores que demuestran que todavía en la sociedad se tolera mucho ese tipo de acciones. Oye, yo quería hacer tu comentario, una pregunta. Siempre ha sido una pregunta que yo me he hecho. ¿Desde qué momento se comenzó a ideologizar el apoyo a Palestina? Porque uno ve, básicamente, es como que de cierto tiempo para acá, por cierto tiempo estoy hablando por ahí unos 10, 15 años, o lo que yo guardo un poquito de memoria de la situación, es que prácticamente se escogieron como unos bandos y es que si usted apoya a Palestina, es un izquierdoso, es de izquierda, ¿sí? Por lo tanto, la contraparte, si usted no quiere decir que es que
se tiene que apoyar a Israel. Cuando, pues, no, cuando ni siquiera, pues yo puedo decir fácilmente que si Palestina fuese un estado desde el 48, no sería de izquierda, muy probablemente sería muy similar sus gobiernos a los gobiernos de Medio Oriente que son aliados de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se configura esto? Porque en Colombia, con esta, pues, con la polarización política, pero no solamente en Colombia, en muchos países de América Latina, pues esto se ha tomado, digamos, como una rajatabla, como si yo soy así, tengo que, esta debe ser mi posición frente al tema. Sí, se tiende a asociar a cualquier defensor de la legítima reivindicación de los derechos palestinos como una persona asociada o afiliada a la izquierda. Y es por lo siguiente, hay dos niveles de análisis. El primero es cómo se configura esta asociación a nivel internacional, y esto es algo que podemos remitirnos un poquito a la década de los 70 con el auge y la consolidación del movimiento de los no alineados, cuando se abanderan de cierta forma de la causa de los pueblos oprimidos, colonizados, y Palestina obviamente hace parte de esto. En esta época de lucha en que hay una conexión importante entre diversos movimientos de liberación nacional en todo el mundo, y entonces, por ejemplo, hay conexiones entre el Che y Palestina y los movimientos de liberación nacional palestinos. Entonces ahí es donde empieza a sentarse un poquito las bases de, ok, los palestinos están inmersos en esta lucha anticolonial, que necesariamente es una lucha antiimperialista, que está más apoyada y asociada a la izquierda, etc. Pero, hablando del contexto colombiano, aterrizamos este momento en el 2001 con el 11 de septiembre. ¿Qué pasa el 11 de septiembre? Israel, Colombia y Estados Unidos, los tres se posicionan como estos grandes afectados internacionales occidentales, porque Israel no juega en la Copa de Asia, por ejemplo, de fútbol, juega en la Liga Europea. Pero bueno, y Israel participa en Eurovisión, por ejemplo. Pero bueno, súper raro, ¿no? Sí, cierto. Pero bueno, no importa, eso es tema de otra conversación. Entonces, Estados Unidos, Israel y Colombia se encuentran en solidaridad en este lugar en el que estos tres países son atacados por el terrorismo internacional. Obviamente Estados Unidos por el terrorismo, entre comillas, islámico, a manos de Al-Qaeda, por supuesto, que acaba de hacer el gran atentado del 11 de septiembre. Luego Israel afectado por el terrorismo de Hamas y los ataques suicidas de los palestinos dentro de Israel. Y por otro lado, Colombia afectado por el terrorismo de la FARC y de los otros demás grupos. Entonces, se empieza a construir esta narrativa de lucha mundial, lucha global contra el terror, contra el terrorismo. Colombia, Estados Unidos e Israel solidifican esa alianza sacra, por decirlo así, de afectados y de abanderados de la lucha global contra el terrorismo en cualquiera de sus formas y contra quienes sean que fueran. Entonces, esto termina de crear esa asociación directa aquí en Colombia de la izquierda con Palestina, la derecha con Israel. Pero esto es algo supremamente peligroso porque mucha gente aquí en el país, muchos partidos de derecha y muchos políticos de derecha, al final no saben que están siendo cómplices de un genocidio y que eventualmente van a tener que rendir cuentas porque estamos todos vinculados a evitar un genocidio, o por lo menos eso dice la convención. Y que mucha gente, muchos políticos, digamos, de partidos de derecha en Colombia, pues son de origen palestino, o descendientes palestinos, ¿no? Sobre todo en la costa. Pero, ¿sabes una cosa? Yo siempre he sido muy cuidadosa con las personas que hablan sobre los políticos colombianos de origen árabe, porque el hecho de que sean de origen árabe no quiere decir que tengan una agenda pro-árabe. De hecho, si tú le preguntas, y esto es algo que inclusive algunos historiadores osan incluirlo en sus textos académicos, en donde de forma muy racista asocian, por ejemplo, casos de corrupción con el origen étnico de la persona. Yo nunca he visto que esto lo hagan o se atrevan a hacerlo con cualquier otro político colombiano. Decir, Pepito es corrupto porque es de origen XXX. Si lo hacen con los árabes y es muy racista, muy orientalista, y esto es un problema gravísimo de la academia colombiana, de que creemos que tenemos carta blanca para hablar y para hablar de la nacionalidad o la pertenencia étnica de algunos como justificación para su conducta. Es peligrosísimo esto que hacen muchos investigadores colombianos o académicos, entre comillas, del tema migratorio.
Y es algo que yo he estado observando por mucho tiempo con mucha preocupación. Yo no sé, digamos, como para ir cerrando, digamos que esta situación de Israel contra el pueblo palestino, pues sin duda alguna ha generado una cierta solidaridad por el movimiento Houthi en Yemen. Hemos evidenciado cada vez más un Irán con diferentes organizaciones siendo más asertivo y un Estados Unidos cada vez más involucrado, ¿no? Es decir, un país que en vez de decirle a Israel ya no más cese esto, se ha dejado o ha querido dejarse arrastrar hacia una confrontación. Entonces, durante las últimas semanas hemos evidenciado que ya Estados Unidos está bombardeando territorio iraquí, sirio, yemení, ¿no? Fortaleciendo una alianza marítima en el Mar Rojo con Reino Unido, pero por el otro lado, Blinken está haciendo reuniones de alto nivel con Arabia Saudita, ahorita viaja a Egipto, ¿no? Se habla de un supuesto un plan de paz después de la guerra, en donde establece que sea dos estados, Israel y Palestina, pero en contraposición que Arabia Saudita, entre otros países árabes, restablezcan relaciones con Israel, ¿no? La pregunta es que, digamos, que te quisiera hacer a ti, Gis, y para que, pues, digamos, todos aquí opinemos, es en qué medida esa propuesta salga en un gobierno de Benjamín Netanyahu bajo presión interna, eh, pero también con las nuevas dinámicas en donde Irán y Arabia Saudita en 2023 restablecieron relaciones, ¿no es cierto? Que me parece importante a mí eso, donde por ejemplo Arabia Saudita entra a los BRICS, en donde tiene una conexión mucho más fuerte con China, eh, pero ¿tú ves posible esta propuesta que está planteando hoy Estados Unidos aceptada por Israel, por los saudíes y por los iraníes? ¿O tú por el contrario ves todo el panorama muy negro y que eso no suceda? Lamentablemente veo el panorama muy negro y no veo que nada va a suceder en el corto plazo porque dos cosas. Uno, todas las negociaciones o los planes para resolver, para negociar, para buscar una salida, para un futuro, como dices tú, después de que cese la agresión, si es que va a cesar, ninguno de estos planes incluye en la mesa de negociación a los palestinos. Es insólito que sigamos cometiendo los mismos errores del pasado cuando se trata de resolver situaciones en el mundo árabe, en el Medio Oriente. O sea, no se está hablando incluyendo a los palestinos para que ellos mismos decidan su futuro. Mira, hace poquito, en diciembre, pasó una resolución por una mayoría impresionante en la Asamblea General, una resolución no vinculante que llamaba el cese al fuego. No sé si se acuerdan que mucha gente la catalogó como histórica, etcétera. Un puñado muy pequeñito de países, obviamente incluyendo Israel, votaron en contra y un mínimo grupo de países votaron en abstención. Pero la lectura que yo hice de esa resolución fue trágica, porque si se dan cuenta, ves el listado de votantes, de países votantes, Palestina ni siquiera tiene derecho a votar. O sea, ni siquiera tuvieron derecho a votar sobre el genocidio que se está cometiendo contra su propio pueblo. O sea, así de mal estamos. Entonces, Netanyahu ha sido claro en que no va a aceptar la creación de un Estado palestino. Y aquí la segunda razón por la cual no soy optimista es que en los proyectos, planes del sionismo nunca se ha contemplado la creación de un Estado palestino. Porque el mismo sionismo lo que busca es la creación de un hogar nacional judío en toda la Palestina histórica, desde el inicio, desde el día 1. Y todo lo que han hecho desde el 48 y antes hasta hoy ha sido milimétricamente diseñado para evitar que pueda haber un Estado palestino viable. Entonces yo me pregunto, un Estado palestino que tenga lugar donde de pronto va a ser en la luna, porque Gaza está completamente reducida a escombros y por lo menos se van a demorar 2 años en limpiar los escombros. Imagínate cuántos años en reconstruir absolutamente todo. Es invivible, no se puede hacer nada en Gaza. Cisjordania está completamente llena de asentamientos, de carreteras exclusivas para colonos y para ciudadanos israelíes. O sea, no hay espacio donde hacer un Estado palestino. No existe, es un eufemismo. O sea, aquí lo único que se puede hacer es una solución de un solo Estado democrático y secular, plurinacional, donde todo el mundo tenga los mismos derechos constitucionales y civiles y que estos derechos no estén mediados por tu religión como hace Israel en su carácter de Estado etnocrático, en donde
tu nacionalidad y tus derechos están supeditados a tu religión. Si eres judío, tienes derechos nacionales, si no, no los tienes. Esto me parece muy interesante lo que dices porque, pues, es decir, caminar hacia una solución de este problema que tradicionalmente se ha hablado como la solución de los dos estados, ¿sí? Que pondría fin. No tiene una viabilidad política ni ahora y muy probablemente no tiene un futuro, pero tú sí es viable la posibilidad de la construcción de un estado único plurinacional. Es que Esa es mi pregunta, o sea, no se lo que veo no, viable. realmente nunca me lo había puesto a o sea, sinceramente nunca me lo había puesto a pensar de manera seria. Pero que tú le dices, tiene que pasar unas cosas, pero O sea, a ver, no es que yo lo vea viable, pero es lo único que veo viable. sí, no, claro, claro. Entre las dos soluciones, en una solución de dos estados y una solución de un solo estado, la única que es medianamente plausible es la de un solo estado. Medianamente, o sea, la que es un poquito más factible, la de dos estados nació muerta. Es una solución que nació muerta. Porque desde el 47, cuando la ONU, en una movida completamente ilegítima, porque la ONU en su carta no tiene la potestad de crear estados, cuando crea, entre comillas, un estado árabe, un estado judío, en la resolución 181 del 47, la resolución de la partición, al año siguiente, cuando se crea el Estado de Israel, no se crea el Estado palestino. ¿Por qué pensamos que 76 años después, hoy, este año se va a crear? Cuando las condiciones hoy están, o sea, no se dan. Entonces, es una solución que nació muerta, completamente muerta. Entonces, lo único que yo veo factible ahora es un solo Estado en donde todos tengan los mismos derechos, pero esto es algo completamente escandaloso para la ideología sionista, que para ellos, pues, los únicos que pueden tener derechos en esta tierra son personas que sean judíos. Pero además yo me pongo a pensar eso y digo como si aún existiendo un andamiaje internacional en donde supuestamente todos debemos de cumplirlo, y aún así Israel pasa por encima, aún así pasa por Naciones Unidas, aún así pasa por... Es decir, siento que Israel no tiene límites. Entonces, la pregunta mía es si es un Estado plurinacional, ¿realmente van a ser garantistas? Lo dudo, la verdad. O sea, lo dudo en la medida que siga un Benjamin Netanyahu, en la No, medida que siga la extrema derecha en el no, poder. tiene que cambiar, no, tiene no que haber lo una van a hacer por voluntad modificación. propia. Pero No además lo van a hacer quiero por que, voluntad. pero además yo quiero otra cosa, y es que así usted cambie el gobierno, yo creo que también es un tema cultural del pueblo israelí. O sea, es decir, es que no son solamente los políticos, no son solamente las instituciones. La pregunta sería, ¿la sociedad israelí ¿Está lista para hacerlo? está No, lista porque para eso? como La verdad no lo creo. no, O sea, no está lista, ¿sabes por qué? Porque estamos viendo en Gaza cómo sus jóvenes, que son miembros del ejército, mujeres y hombres jóvenes, como esa generación joven, que es la generación futura de futuros líderes, se está grabando haciéndose, burlándose del sufrimiento de los palestinos. O sea, es una sociedad completamente deshumanizada y en la que se les ha inculcado y enseñado el odio hacia los palestinos desde que son muy pequeños, porque tú tienes soldados hoy de 18, 19, 20 años que están haciendo esta cantidad de videos y subiéndolos a las redes sociales. Es que es tan descarado todo y tan preocupante y tan macabro todo que yo no tengo ninguna, o sea, tiene que pasar algo muy grande y tiene que haber mucha, lo que decía yo antes, voluntad política. Pero si es difícil convencer a los políticos, a la élite y a la sociedad israelí que le den los mismos derechos que ellos tienen a los palestinos en esa tierra, es difícil, creo que es todavía más difícil que Israel acepte ceder los territorios que ha conquistado y colonizado por medio de la fuerza a los palestinos. Es más difícil. Entonces, en esa escala de dificultades, pienso que podemos apostarle más hacia un solo Estado, en donde se ingenien algún mecanismo de que todos tengan derechos. Y es que no estamos en la época de, no sé, de la esclavitud. O sea, creo que ya hace tiempo nos dimos cuenta que todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Pero esta noticia no le ha llegado a Israel, parece. Bueno, yo quisiera hacer unas, porque sé lo que va a pasar cuando publiquemos este capítulo y además que nos va a caer muchas de las personas de que hemos hablado. La visión de, digamos, de Oded, de visibilizar la situación palestina, que vive Palestina, pues está supremamente opacada.
y queríamos sin duda que pudiera verse, que pudiera conocerse, que pudiera sentarse como una referencia. Y parte de nosotros y nuestra visión es que de los derechos y el reconocimiento del pueblo palestino y de que verdaderamente lo que está sucediendo es un genocidio. Eh, Nosotros tenemos también vamos a comenzar con una sección que es recomendados, que pueden ser desde libros hasta películas, para que las personas puedan conocer un poco más a través pues, de lo que hemos hablado, de lo que tú digas, un poco de la cultura, ¿sí? También, entonces, me gustaría que nos pudieran recomendar películas, series que nos pudieran dar acá un poco más sobre la situación, sobre el conflicto, o sobre la vida, o sobre la cultura palestina, es, creo que es importante reivindicarla en este momento. Bueno, voy a dar dos recomendaciones. Generalmente tiendo a recomendar voces palestinas porque pienso que son muy minimizadas y muy censuradas y es necesario abrir los espacios para voces palestinas, pero esta vez voy a hacer algo diferente y es que voy a recomendar autores israelíes y judíos. El primero es Aylan Papé y su libro 10 mitos sobre Israel. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a recomendar? Porque el libro 10 mitos sobre Israel está disponible en línea, en español, y es súper fácil de leer, muy conciso, muy al punto. Cualquier persona puede acceder a él sin tener que ser historiador, internacionalista, politólogo. Entonces, Ilan Pappé hace parte de esta generación de historiadores israelíes revisionistas que se han tomado la tarea de examinar los propios archivos en hebreo del Estado de Israel y desafiar esa narrativa dominante israelí de lo que ha pasado en la historia del Estado de Israel. Entonces, es una voz completamente válida, completamente equilibrada, académica, y lo recomiendo. 10 mitos sobre Israel, Ilan Pappé. Y el segundo es un documental que salió el año pasado, que se llama Israelism, o sea, israelismo. Es un documental producido por dos jóvenes estadounidenses judíos que denuncian la forma como las comunidades judías en Estados Unidos especialmente han sido completamente cooptadas por el sionismo y cómo ser judío en Estados Unidos necesariamente requiere que también seas sionista. Y cómo esta nueva generación, hay un gap generacional entre las juventudes norteamericanas judías hoy a las pasadas, porque muchos hoy están revisando con una posición muy crítica qué es lo que se les ha venido enseñando sobre Israel y por qué ellos tienen que apoyar irrestrictamente a Israel. Entonces el documental ha sido una bomba. Está en línea, se los recomiendo, Israelism, y nos ayuda a entender de dónde viene ese apoyo tan irrestricto de parte de Estados Unidos y de la comunidad judía en Estados Unidos hacia el sionismo. ¿Está en alguna plataforma? No, eso tienes que ingresar a la misma página del documental, Israelism, y hay varias opciones para verlo, y se han hecho varios screenings a nivel internacional virtuales por la urgencia de denunciar lo que está pasando en querer asociar al judaísmo con el sionismo. O sea, tú no eres un judío lo suficientemente judío si no eres sionista, y eso es gravísimo, porque al final el sionismo ha secuestrado a la religión judía. Claro, pues yo creo que con esas muy buenas recomendaciones podemos terminar nuestro primer video podcast. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero si no estoy mal, Andrés me podría corregir, pero nosotros iniciamos nuestro proyecto Aldea Mundial con un tema, que fue Palestina, el 9 de julio Claro. del año 2020. Y hoy Sí. iniciamos esta nueva fase de video podcast nuevamente con Palestina. Wow. No con un tema que nos gustaría, ¿no? Que no sería hablando de esta situación, de esta situación por la que está viviendo, este genocidio que está viviendo el pueblo palestino. Pero quería recordar eso, ¿sí? Odette, siempre es súper bienvenida al Día Mundial. Por favor, nunca olvides que nuestras redes sociales, nuestros micrófonos, si se podría decirlo de alguna manera, y nuestras cámaras, siempre estarán dispuestas a ser
ese parlante para poder denunciar y que seamos mucho más conscientes de las cosas que están pasando actualmente y que esto sea una prioridad de todos nosotros, de todas las personas. Así es. Y yo creo, Alejo, que eso que acabas de decir es importantísimo porque una razón más para aquellos que todavía piensan que esto empezó el 7 de octubre, si desde el 2020 estábamos hablando del tema, es porque claramente esto no empezó el 7 de octubre. O sea, no podemos ser miopes y contar la historia desde cuando nosotros creemos que empieza, sino cuando realmente empieza. Entonces, gracias nuevamente por abrir este espacio tan importante y que sigamos en esta justa lucha, ¿no? Por nuestra humanidad colectiva, porque esto, como yo dije, nos concierne a todos. A mí me gustaría que a futuro podamos hacer un programa para hablar un poco más de la diáspora, un poco más de temas culturales, de la herencia cultural, que es un tema palestino y que es un tema que dominas como para hablar de otras visiones y también de conocer cómo los efectos de lo que está sucediendo en Palestina, pues también llega un poquito acá, porque acá también hay mucha descendencia palestina y palestinos de origen. Y Entonces, todo está conectado, o sea, todo está conectado. sí. Entonces, Oded, muchísimas gracias. Un saludo también a todas las personas que nos vieron o nos escucharon. Por favor, recomendarles que nos sigan por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, @Aldea Mundial. Allí pues estarán también, podrán revisar todo el contenido que hemos realizado desde YouTube o Facebook. Entonces, por favor, no dejen de seguirnos y Igual estaremos siempre. acá en Spotify y en las demás, por donde estés escuchando, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, danos seguir y impulsa y comparte este podcast si nos está escuchando. Muchas gracias y nos vemos con un próximo tema dentro de 15 días. Chau, chau.